Cuando Tauro desciende a los infiernos, el universo contiene la respiración y la tierra tiembla con una fuerza ancestral. Porque no se trata de una caída común ni de una visita pasajera al abismo, sino de un viaje sagrado, pesado de significado, donde la voluntad encarnada en la forma se enfrenta a su más oscura transfiguración. Tauro, signo de tierra, fuerza fija y férrea, el gran guardián de la materia, el amante de la belleza y la estabilidad, el constructor de mundos tangibles, se atreve ahora a cruzar el umbral de lo invisible, de lo intangible, de lo que no se puede controlar ni poseer. Este descenso no es voluntario en apariencia. Algo lo arrastra, un destino inevitable, una pérdida, una traición, una ruptura que desgarra los cimientos que con tanto esmero ha levantado. Y sin embargo, en lo más profundo de su alma, Tauro sabe que el viaje a los infiernos es también un acto de poder. Porque quien ha amado la vida, la carne, el oro, la música, los sentidos y la tierra, no puede transformarse verdaderamente hasta mirar a la muerte, al vacío, a la ausencia de forma y sentido. Así comienza la travesía. No con pasos ágiles, sino con el peso del cuerpo y del alma, con la resistencia que caracteriza al toro. Cada metro descendido es una lucha contra sí mismo, contra la necesidad de aferrarse a lo conocido. Pero también es una afirmación silenciosa: iré hasta el final, aunque todo lo que amo se queme en este fuego. En el reino de los infiernos, todo lo que Tauro ha considerado valioso es cuestionado. El dinero no compra la redención. Los placeres no alivian el dolor. El cuerpo se vuelve frágil, el deseo una sombra. Aquí se encuentra con sus propios demonios, la terquedad que le impidió cambiar cuando debía, el apego que lo encadenó a lo que debía soltar, el orgullo de quien cree que su modo es el único camino. Aquí no hay belleza, solo verdad desnuda. Aquí el alma se despoja de toda vanidad. Pero incluso en la oscuridad más densa, la esencia taurina no se extingue. Se transforma. La paciencia se vuelve meditación. La fuerza física se vuelve fuerza espiritual. La sensualidad se convierte en compasión. Porque Tauro, al arder en las brasas de su propia destrucción, no muere, se forja. Entonces, desde las entrañas mismas del inframundo, surge un nuevo propósito. Ya no busca la seguridad del mundo exterior, sino la solidez interna que no depende de nada externo. Comprende que lo eterno no está en la forma, sino en el espíritu que la anima. Y allí, en el corazón de la oscuridad, una chispa se enciende. Es la luz que nace del fondo del abismo, la revelación que solo llega cuando todo ha sido perdido. El ascenso no es inmediato. Tauro no regresa ligero, sino denso de sabiduría, cargando los tesoros que solo se encuentran en las profundidades. Vuelve con ojos que han visto el rostro del dolor y han aprendido a no temerle. Vuelve con un corazón que ya no se aferra, pero que ama con mayor profundidad. Vuelve con una voz más firme, más honda, más serena. Ha conquistado su propio inframundo y eso lo convierte en un verdadero titán de la tierra. Ahora ya no construye por miedo al caos, sino por amor al orden. Ya no busca el placer como escape, sino como celebración de lo sagrado. Ya no necesita poseer para sentirse seguro. Ha bebido del río del olvido y ha emergido recordando lo esencial. Así, Tauro emerge de los infiernos no solo como sobreviviente, sino como alquimista. Ha transformado el plomo del sufrimiento en el oro de la conciencia. Y mientras pisa de nuevo el mundo de los vivos, cada huella que deja es un testimonio de que hasta el signo más estable puede arder, quebrarse y renacer más poderoso. Porque cuando Tauro desciende a los infiernos, no se pierde, se descubre. Y al hacerlo, ilumina con su ejemplo el sendero de todos los que temen dejar ir lo que creen necesitar para descubrir quiénes realmente son. Cuando Tauro desciende a los infiernos, se desintegra no solo su mundo externo, sino también las nociones más íntimas que ha construido acerca de sí mismo. Esta experiencia no es solamente un enfrentamiento con fuerzas oscuras externas, sino una confrontación profunda con los mecanismos internos que, durante años, han moldeado su identidad. Lo que parecía inmutable dentro de él empieza a mostrar grietas. Lo que había definido como su esencia se revela como una armadura que ya no le protege, sino que lo encierra. Así, el descenso implica un desnudamiento radical del yo, un desprendimiento que no es inmediato ni indoloro, sino progresivo y desgarrador. Una de las dimensiones menos visibles, pero tremendamente significativas de esta travesía, es la vivencia de la soledad. Tauro,
tan vinculado al contacto físico, a la cercanía sensorial, al lazo humano traducido en gestos tangibles, descubre que en este inframundo nadie puede acompañarle. Ni los afectos más fieles, ni las rutinas que le daban consuelo, ni siquiera los recuerdos que antes le nutrían. Todo se desdibuja en esa noche larga del alma. El silencio se vuelve abrumador, y en esa ausencia absoluta de estímulos familiares, se empieza a gestar una escucha más sutil, más profunda. No es la voz del mundo, sino una vibración interna, algo que siempre estuvo allí, pero que solo ahora, en la quietud total, puede oír con claridad. La relación con el cuerpo también se transforma en este viaje subterráneo. Tauro, que tantas veces ha encontrado en la fisicalidad su ancla, su templo y su deleite, experimenta una desconexión radical con su forma física. Enfermedades, agotamientos, heridas o simplemente una sensación de vacío corporal pueden manifestarse como parte del proceso. El cuerpo ya no responde como antes, se vuelve un territorio incierto. Pero esta experiencia no es castigo, sino iniciación. A través de ella, Tauro aprende a amar su cuerpo no por lo que puede ofrecerle, sino por lo que representa, la encarnación misma de la vida. Empieza a honrarlo desde un lugar menos exigente, más reverente. Lo escucha con humildad, como si fuera un oráculo antiguo que habla en susurros. Durante este descenso, otra fuerza que cobra vida es la memoria ancestral. Tauro, regido por Venus, no solo guarda memoria de lo vivido, sino también de lo heredado. En los infiernos se activan memorias dormidas, de linajes, de traumas familiares, de pactos inconscientes con los antepasados. El dolor que emerge no es siempre suyo, sino el eco de dolores no sanados por generaciones enteras. Al enfrentarlos, Tauro se convierte en puente entre el pasado y el futuro. Su proceso de purificación no es solo individual, tiene una dimensión colectiva, pues al liberar lo que carga, también libera a quienes vinieron antes y a quienes vendrán después. Se convierte en un guardián silencioso de una herencia sanada. La visión del tiempo se distorsiona en este descenso. Lo que antes era lineal, controlable y predecible, ahora se vuelve cíclico, incierto, eterno. Tauro, amante de los ritmos naturales, se encuentra con un tiempo que no sigue estaciones, sino que gira en espirales misteriosas. Aprende a esperar sin expectativa, a sembrar sin certeza de cosecha. En esta escuela subterránea, la paciencia que siempre lo ha definido se refina, se vuelve fe inquebrantable en lo que no se ve. Y así, nace en él una sabiduría que no es de este mundo, la comprensión de que cada proceso, por más oscuro, tiene un pulso sagrado que lo guía. A nivel simbólico, Tauro también encarna al guardián del umbral. Su energía fija, su conexión con la estabilidad, lo convierte en aquel que custodia las puertas entre mundos. Por eso, su descenso no es solamente un viaje personal, sino también una prueba iniciática para que pueda asumir su rol como intermediario entre la superficie y las profundidades. En este papel, aprende a reconocer los signos del alma herida en otros, a leer los silencios, a percibir el valor que se esconde tras la resistencia ajena. Cuando regresa, no lo hace como un héroe que ha vencido, sino como un sabio que ha aprendido a estar presente ante el dolor sin intentar evitarlo. Este descenso también implica una transformación radical en la noción de belleza. Para Tauro, tan profundamente vinculado a lo estético, al arte, a la armonía sensorial, el contacto con lo grotesco, lo roto, lo caótico, puede ser profundamente perturbador. Pero en el fuego lento del inframundo, empieza a entender que hay belleza en lo inacabado, en lo imperfecto, en lo que lleva las huellas del tiempo. Su sensibilidad se afina y se expande. Ya no busca la simetría, sino la autenticidad. Aprende a encontrar belleza en una cicatriz, en un silencio lleno de significado, en una lágrima contenida. Su visión del mundo se vuelve más poética, más honda, más compasiva. Finalmente, hay un despertar del corazón que se produce en las capas más oscuras del infierno. Tauro, muchas veces confundido con la rigidez emocional o la necesidad de seguridad afectiva, accede a una nueva forma de amar. Un amor libre de posesión, que no teme a la pérdida, que no necesita condiciones. Al morir sus antiguas formas de amar, nace una apertura radical, una entrega silenciosa que no exige reciprocidad. Es un amor que bendice en la distancia, que sostiene sin ataduras, que florece incluso en la ausencia. Y ese amor, nacido del dolor más profundo, se convierte en su mayor tesoro. Así, cuando Tauro vuelve a caminar sobre la tierra, ya no lo hace buscando posesiones, ni estabilidad, ni validación.
Camina sabiendo que ha bajado a lo más hondo de su ser y ha encontrado allí no solo sombra, sino semilla. Una semilla que ahora germina en gestos sencillos, en actos de generosidad silenciosa, en la forma en que mira el mundo. Porque quien ha descendido a los infiernos y ha regresado, lleva en los ojos una luz que no enceguece, sino que guía. Y en su andar lento y firme, la tierra reconoce al que ha sido transformado por el fuego del alma. Cuando Tauro desciende a los infiernos, el misterio de lo oculto se convierte en su único horizonte. Este signo, ligado desde su origen a la solidez de lo concreto, al palpitar sereno de la naturaleza, a la regularidad de los ciclos y a la satisfacción de lo sensorial, es arrancado de su eje y lanzado a una dimensión donde nada obedece a la lógica que conoce. Allí donde antes su instinto encontraba respuestas claras en la materia, la comida, el cuerpo, el contacto con la tierra, los objetos bellos, el orden palpable del mundo, ahora se encuentra sumergido en un universo simbólico, donde todo habla en lenguajes que no pueden tocarse ni definirse. Esta es la verdadera prueba, aprender a habitar lo intangible. En los infiernos, el alma de Tauro entra en comunión con lo invisible. Comienza a experimentar visiones, señales, presencias que no se manifiestan con forma, sino que vibran en un plano distinto. Sus sentidos, antes orientados hacia lo externo, se interiorizan y se agudizan. El olfato se transforma en intuición. El gusto se convierte en discernimiento emocional. El tacto se vuelve percepción energética. Allí donde ya no hay tierra que pisar con firmeza, surge una sensibilidad nueva, una forma distinta de conocer, que no pasa por la mente ni por el cuerpo, sino por un centro más profundo, uno que tal vez nunca había sido activado en él. El poder del silencio emerge como maestro. Tauro, amante de los ritmos armónicos, se ve obligado a convivir con vacíos que no puede llenar, con pausas que parecen eternas. En ese silencio, primero perturbador, después revelador, se encuentra con la voz de lo sagrado. Ya no necesita rezos ni fórmulas ni altares externos. Su presencia se vuelve su oración. Su escucha se convierte en una forma de rendición. Aprende a sostener sin intervenir, a estar sin comprender, a permanecer sin certeza. Este arte del silencio interior es uno de los dones que se lleva del inframundo, y será clave para su renacimiento. Una de las lecciones más profundas que Tauro recibe en este inframundo es la transitoriedad de todo lo que ama. El mundo material, al que tanto ha valorado, muestra su fragilidad. Las estructuras se derrumban. Las posesiones se vuelven irrelevantes. Los logros pierden su sentido. Y sin embargo, en medio de la ruina, comienza a percibir algo que no puede quebrarse. Algo que ni el tiempo, ni el dolor, ni la pérdida pueden tocar. Es la esencia. Una luz interior, una verdad primigenia que no depende de nada externo. Esta revelación lo transforma por completo. Ya no busca seguridad, busca autenticidad. Ya no quiere acumular, quiere ser. En el fondo de este viaje, aparece también el tema de la fe. No una fe ciega, heredada o impuesta, sino una fe nacida de la experiencia directa del abismo. Tauro, que ha necesitado evidencias concretas para creer, descubre que hay una forma de certeza que no necesita pruebas. Una confianza que surge de haber atravesado la noche y seguir vivo. Esta fe se vuelve su nueva raíz, una raíz invisible pero indestructible. Es lo que le permitirá, en su ascenso, sostener a otros que aún están cayendo. Ya no porque tiene respuestas, sino porque ha aprendido a sostener sin juicio, a acompañar sin invadir. En este proceso también se revisita su relación con el deseo. Tauro ha vivido muchas veces bajo la guía del deseo sensorial, y ha encontrado allí no solo placer, sino identidad. Pero en los infiernos, el deseo se muestra en su aspecto más oscuro, como hambre insaciable, como adicción al control, como apego disfrazado de amor. Tauro mira de frente esa distorsión, y sufre al comprender cuánto ha dependido de aquello que lo mantenía esclavo. Pero también, al mirar sin apartar la vista, comienza a liberar esos vínculos. Aprende a desear desde un lugar nuevo, más limpio, más libre. Descubre que el verdadero deseo no tiene urgencia, no exige cumplimiento, no se aferra a un resultado. Es como una brasa suave que ilumina el camino pero no lo quema. Otro aspecto que despierta en este descenso es la conexión con lo cíclico desde una dimensión más iniciática. Tauro, regido por la naturaleza, ha respetado siempre los ritmos de la siembra y la cosecha. Pero ahora accede a los ciclos del alma, a los procesos internos que no siempre coinciden con las estaciones externas.
comprende que hay momentos en los que todo parece morir, pero esa muerte es solo el preludio de una regeneración más profunda. Se vuelve jardinero de su propio espíritu, y aprende a respetar el tiempo de cada flor, incluso cuando aún está en semilla, invisible bajo la tierra. El inframundo le enseña también a convivir con el caos. Tauro, signo que anhela estructura y permanencia, se enfrenta a la desorganización total. El caos no como enemigo, sino como fase creativa, como matriz de lo nuevo. Aprende a no temer el desorden, a encontrar sentido incluso en lo roto. Y con esa comprensión, su mirada hacia el mundo cambia. Ya no quiere controlarlo todo. Ahora sabe que hay belleza en lo inacabado, que el proceso es más valioso que el resultado, que cada pérdida contiene el germen de una nueva forma. En el corazón mismo del descenso, Tauro descubre la alquimia emocional. Su resistencia al cambio se quiebra y da lugar a una nueva plasticidad interna. Aprende a llorar sin sentirse débil, a caer sin perder dignidad, a reconstruirse sin necesidad de esconder las ruinas. Se vuelve testigo y protagonista de su transformación. Entiende que su fortaleza no radica en mantenerse igual, sino en saber renovarse. Que el verdadero valor no está en lo que posee, sino en lo que ha sido capaz de dejar atrás. Y así, cuando la oscuridad comienza a disiparse, Tauro no asciende como quien escapa, sino como quien ha cumplido un rito. Ha sido iniciado en los misterios de la vida y de la muerte, del alma y del cuerpo, de la forma y del vacío. Vuelve al mundo de los vivos sin prisa, sin estridencia, con una mirada más sabia, con una presencia más plena. Y aunque su andar sigue siendo firme y sereno, algo en él ha cambiado para siempre. Ahora sabe que no hay cima sin abismo, que no hay luz sin sombra, que no hay vida plena sin haber descendido al centro ardiente del alma y haber abrazado su oscuridad. Cuando Tauro desciende a los infiernos, se pone en marcha una reconfiguración profunda del vínculo con el arquetipo de la seguridad. Este signo, cuyo impulso natural es proteger, sostener y conservar, se ve enfrentado a la gran paradoja de su propia naturaleza, que la estabilidad verdadera no puede ser encontrada en lo externo, sino en la capacidad de habitar lo incierto sin fragmentarse. El descenso lo obliga a desarmar, una a una, las murallas que ha construido para sentirse a salvo. Cada sistema de creencias, cada estructura de pensamiento, cada hábito cuidadosamente cultivado a lo largo de los años, es puesto en tela de juicio. Lo que antes le servía como refugio, ahora se convierte en prisión. La sensación de seguridad que tanto había valorado comienza a revelar su rostro ilusorio. En esa pérdida, surge el nacimiento de una confianza más honda, aquella que no necesita certezas para sostenerse. Así, Tauro se transforma de guardián del castillo a caminante del desierto. En este proceso también se despierta la conciencia del valor. Tauro, como signo regido por Venus, ha vivido desde una percepción sensual del mundo, donde el valor muchas veces se mide por lo tangible, lo útil, lo placentero o lo que puede mantenerse en el tiempo. Pero en los infiernos, esas medidas dejan de tener sentido. Las posesiones pierden valor simbólico. Las jerarquías que le ofrecían prestigio se desmoronan. El cuerpo que antes obedecía con fidelidad ahora clama por descanso o por liberación. Tauro se ve forzado a redefinir lo que significa valer. Aprende que su verdadero valor no depende de su productividad, de su imagen, ni de su capacidad para acumular. Comienza a descubrir el poder que hay en simplemente ser, sin adornos, sin máscaras, sin recompensas. Y esta comprensión se vuelve un faro silencioso que lo acompañará toda la vida, una fuente interna que no se seca, incluso en los momentos de mayor oscuridad. En su descenso, Tauro también toma contacto con la energía de lo femenino profundo, de lo telúrico, de lo instintivo que habita más allá de los moldes sociales y de las formas culturales. A través del dolor, la pérdida o el silencio, comienza a sintonizar con el ritmo de la tierra no como un recurso externo, sino como una entidad viva que palpita dentro de él. Descubre que su conexión con la naturaleza va mucho más allá del disfrute de sus frutos o de la belleza de sus paisajes. Se vuelve uno con ella. Escucha los latidos de la semilla en la oscuridad, entiende los secretos del crecimiento silencioso, reconoce en su propia sombra el eco de los ciclos eternos de vida, muerte y renacimiento. En este sentido, su experiencia se vuelve chamánica. No se trata solo de un viaje interior, sino de una reconciliación con los elementos primordiales, una integración de la dimensión espiritual de la materia. Otra dimensión esencial que se activa en este tránsito es la relación con el control. Tauro, como signo fijo, suele encontrar en la previsibilidad una fuente de calma.
Conocer los pasos, dominar el terreno, prever consecuencias, evitar sorpresas, todo ello forma parte de su sistema de contención emocional. Pero en el inframundo, el control es un espejismo que se desvanece apenas se intenta ejercer. El dolor irrumpe sin avisar. Las emociones suben como mareas imprevistas. Lo desconocido se impone como maestro. Tauro, al principio, lucha. Se resiste. Intenta mantener el orden. Pero, lentamente, va comprendiendo que esa lucha es parte del problema. Que la verdadera fortaleza no está en dominar, sino en rendirse con conciencia. Así, se abre a una nueva forma de vivir, donde el control es reemplazado por presencia. Donde cada instante se vive como único. Donde el flujo reemplaza a la estructura, y la vulnerabilidad se vuelve poder. La dimensión afectiva también sufre una transmutación. Tauro, tan fiel, tan leal, tan profundamente entregado en sus vínculos, enfrenta la pérdida o la traición como detonantes de su descenso. Y con ello, sus antiguas nociones de amor son cuestionadas. Descubre cuánto de su afecto estaba basado en la necesidad de permanencia, cuánto en el miedo a quedarse solo, cuánto en el deseo de poseer o ser poseído. En la penumbra del inframundo, se enfrenta al vacío relacional. Y en ese hueco, algo nuevo germina. Aprende a amar desde el desapego. A sostener sin invadir. A desear sin necesidad de poseer. Se abre a un tipo de amor más universal, más libre, más consciente. Uno que no se basa en contratos tácitos, sino en la verdad del momento presente. Ese nuevo amor, nacido de la desilusión y del duelo, se vuelve un fuego suave que no quema, pero que nunca se apaga. Durante su descenso, Tauro se vuelve también espectador de la muerte simbólica de sus antiguas identidades. Las etiquetas que antes definían su lugar en el mundo, profesiones, roles familiares, estatus social, logros materiales, se diluyen. El ego se ve despojado de sus ropajes y queda desnudo ante su propia impermanencia. Este momento puede sentirse como un vacío insoportable, una pérdida de sentido, una noche oscura del alma. Pero es precisamente en ese punto donde la chispa de lo eterno se hace presente. Sin nombres, sin títulos, sin máscaras, Tauro descubre quién es. No como una definición, sino como una experiencia viva y palpitante. Esa vivencia de la identidad desnuda se convierte en su mayor tesoro, pues ya no necesita afirmarse desde fuera. Ha conocido el núcleo indestructible de su ser. Este proceso también le otorga un nuevo lugar en la comunidad. Tauro, que antes podía haber buscado pertenecer a través de lo que hacía o de lo que ofrecía, ahora encuentra su autoridad en el simple hecho de haber atravesado el umbral. Se convierte en una figura de contención para otros. No porque tenga todas las respuestas, sino porque ha aprendido a estar. Su sola presencia calma. Su mirada contiene. Su escucha transforma. Se vuelve tierra fértil para las crisis ajenas, faro silencioso en medio del naufragio. Ya no necesita ser admirado. Solo desea ser útil, ser verdadero, ser humano. Al final del descenso, lo que emerge no es un nuevo Tauro, sino un Tauro más completo. Que ha abrazado tanto la flor como el barro. Que ha reconocido en la destrucción una forma de creación. Que ha aprendido que lo más valioso no siempre brilla. Que el dolor, lejos de ser un enemigo, puede ser un camino. Que en el fondo de la tierra, donde todo parece morir, hay una semilla esperando la quietud necesaria para germinar. Y que esa semilla, una vez brota, trae consigo frutos que no se pudren, porque nacen del alma misma. En las profundidades donde Tauro desciende, hay un ámbito todavía más sutil y apenas mencionado en los viajes anteriores, el despertar del cuerpo como templo alquímico. En el tránsito infernal, el cuerpo taurino, normalmente entendido como instrumento de placer, fortaleza y presencia terrenal, se transforma en receptáculo del misterio. Los sentidos, que tanto han definido su manera de estar en el mundo, se afinan hasta el extremo. Ya no se trata de disfrutar de los sabores o de regocijarse en la caricia del sol, sino de percibir lo invisible a través de lo tangible. El cuerpo se convierte en un oráculo silencioso que transmite mensajes del alma. Un leve temblor, una tensión súbita, una vibración sutil en la piel son señales que provienen de otra dimensión. El cuerpo deja de ser solo materia para volverse canal, puente, testigo y medio de transmutación. Este reconocimiento lleva a Tauro a una nueva forma de cuidado.
ya no se trata de conservar el cuerpo como si fuera una posesión o una fuente de placer, sino de honrarlo como un espacio sagrado donde se cruzan el cielo y la tierra. La alimentación, el descanso, la respiración, incluso el movimiento cotidiano, pasan a ser rituales. La sensualidad se expande y se depura, ya no es búsqueda de estímulo, sino experiencia de comunión. El dolor físico, que en el pasado podía ser una molestia a evitar o suprimir, se revela como lenguaje simbólico, como guía que señala lugares donde la energía necesita moverse o liberarse. Tauro aprende a habitar su carne con reverencia, a sentir que cada célula contiene un fragmento de la divinidad que lo ha gestado. Otro aspecto que emerge en estas profundidades es el vínculo con el tiempo. Tauro, asociado al ritmo lento y constante de la naturaleza, siempre ha tenido una relación especial con la duración. Pero en el inframundo, el tiempo se deshace. Las horas dejan de transcurrir con regularidad. El pasado no está fijo, el futuro no promete. Solo queda el presente absoluto, una eternidad contenida en cada instante. Esta experiencia, al principio desconcertante, acaba por ser liberadora. Tauro ya no siente la presión de llegar, de construir una trayectoria lineal, de cumplir expectativas marcadas por cronologías sociales o familiares. Descubre que el alma tiene su propio tempo, ajeno a los relojes del mundo. Aprende a confiar en su ritmo interno, a aceptar que hay pausas necesarias, latencias fértiles, detenciones que no son fallos sino preámbulos de lo esencial. Su paciencia natural se convierte en sabiduría temporal. Ya no necesita apurar el proceso, entiende que lo verdadero madura en su momento exacto. En las entrañas de este descenso aparece también la reconciliación con la sombra ancestral. Tauro, muchas veces portador de lealtades familiares silenciosas, comienza a percibir en su dolor ecos que no le pertenecen del todo. Heridas que no nacieron en su historia personal, sino que han viajado a través del linaje, enquistadas en la sangre y en la memoria del cuerpo. En el inframundo, el velo entre lo individual y lo colectivo se afina. Sueños, visiones, intuiciones lo conectan con figuras del pasado, mujeres que callaron demasiado, hombres que perdieron su tierra, niños que aprendieron a sobrevivir sin ternura. Tauro se vuelve médium de ese dolor heredado, pero también su transmutador. En él, por fin, ese dolor puede tener voz, puede llorar, puede ser abrazado sin juicio. Esta tarea no es visible ni recompensada, pero es profundamente transformadora. Libera no solo a Tauro, sino a todo su árbol genealógico. Y al hacerlo, su sentido de pertenencia se profundiza, ya no está solo, lleva consigo a sus ancestros, y en su andar, honra sus silencios y sus luchas. La dimensión creativa, por su parte, sufre una metamorfosis completa. Tauro, signo asociado a las artes, a la belleza, a la construcción paciente de obras que perduren, se ve confrontado con el sinsentido, con el vacío estético, con el horror de la imperfección. En el inframundo, su impulso creador se ve desprovisto de propósito. Crea sin saber por qué. Dibuja, canta, escribe o modela sin meta, sin público, sin aprobación. Al principio esto se siente como una pérdida. ¿De qué sirve la belleza si no se comparte, si no se exhibe, si no embellece el mundo? Pero con el tiempo, entiende que ese impulso creativo es una forma de oración, de transformación, de diálogo con lo invisible. La creación ya no responde a un deseo de permanencia, sino a un llamado interior, ineludible, sagrado. Así nace una obra distinta, más cruda, más honesta, más viva. Una belleza que no teme lo oscuro, que no necesita pulirse, que respira desde la entraña. Esta nueva expresión artística no busca ser admirada, sino ser verdadera. Y en eso, precisamente, radica su poder. Otra dimensión que se reconfigura profundamente es el sentido de propósito. Tauro, a menudo impulsado por objetivos claros, concretos y progresivos, se encuentra de pronto sin rumbo. Las metas que lo sostenían pierden color. Los logros alcanzados ya no lo alimentan. El inframundo exige desapego incluso de los sueños. En esa desorientación, surge una pregunta que no puede esquivar: ¿para qué estoy aquí? No como consigna laboral o vocacional, sino como clamor existencial. La respuesta no llega como una frase ni como un destino específico, sino como una certeza íntima: estoy aquí para vivir con presencia. Para encarnar la verdad. Para ser tierra fértil para la experiencia. Ya no importa tanto el qué, sino el cómo. Ya no hay prisa por llegar, porque cada paso, si está habitado con conciencia,
es en sí mismo el propósito cumplido. Este descenso también despierta en Tauro una sensibilidad espiritual que antes podía estar dormida o relegada. No se trata necesariamente de religión ni de dogma, sino de una conexión íntima con lo luminoso. Allí, en la oscuridad donde no hay forma ni figura, Tauro comienza a sentir la presencia de algo más grande. A veces es una voz interior que lo guía. A veces, una sensación de calor en el pecho. A veces, una sincronicidad inexplicable. A veces, un sueño revelador. Pero siempre está ahí, esa presencia silenciosa que lo acompaña. Y lo más sorprendente es que no viene de fuera, sino que se despierta dentro de sí. Es como si el suelo mismo de su ser se hubiera vuelto sagrado. Como si, al perderlo todo, hubiera encontrado el núcleo divino que siempre lo habitó. Finalmente, este viaje al inframundo despierta una ética distinta. Tauro, que siempre valoró lo justo, lo honesto, lo claro, ahora comprende que la verdadera integridad no es obediencia a reglas externas, sino fidelidad a la verdad interior. Ha aprendido a distinguir entre lo que brilla y lo que alumbra. Entre lo que se impone y lo que resuena. Ya no actúa por deber, sino por coherencia. Ya no responde por costumbre, sino por alineación. Su moralidad se vuelve encarnada, no es una teoría, es un modo de estar, de cuidar, de mirar, de decir. Y eso lo convierte en una presencia que transforma sin imponerse, que sostiene sin intervenir, que ama sin condición. En el corazón más profundo de la experiencia de Tauro en los infiernos existe un elemento que permanece en penumbra, apenas intuido en los reflejos de lo ya explorado, el despertar del alma instintiva como fuerza regeneradora. Esta alma instintiva, muchas veces sepultada bajo capas de conveniencia, comodidad, previsibilidad o normas sociales, emerge con fuerza telúrica cuando todo lo demás ha sido despojado. Se trata de una sabiduría que no proviene del pensamiento ni de la reflexión, sino de una especie de sabiduría animal, visceral, que conoce los ritmos de la supervivencia pero también los misterios de la transformación. Tauro, al estar tan enraizado a la tierra, posee una relación ancestral con esta parte de sí, pero en el devenir cotidiano muchas veces la ha silenciado en nombre del orden, del deber, de la forma. En los infiernos, cuando ya no hay forma que sostener, esta alma salvaje toma la voz. Es ella quien lo guía cuando la razón no comprende y el corazón se rompe. Es ella quien sabe cuándo moverse y cuándo quedarse. Quien conoce la medicina del silencio y el poder del grito. Esta conexión con lo instintivo no lo lleva a lo impulsivo, sino a lo auténtico. A un tipo de verdad encarnada que ya no pide permiso ni explicación. Ligado a este despertar aparece también la reconfiguración del deseo. Tauro, regido por Venus, vive el deseo como fuerza vital, impulso hacia la vida, atracción hacia lo bello y lo disfrutable. Pero en su descenso, el deseo se desvela como una corriente más profunda y compleja. Lo que antes deseaba como símbolo de satisfacción ahora se revela insuficiente. El deseo superficial se apaga para dejar espacio al deseo esencial, el anhelo de fusión, de totalidad, de comunión con lo real sin filtros. Este deseo no siempre tiene nombre ni objeto. A veces es una pulsión interna hacia lo desconocido. A veces es una necesidad urgente de verdad. Otras veces es simplemente el deseo de ser, sin hacer, sin tener, sin aparentar. Este nuevo deseo no se puede complacer con posesiones ni placeres, exige entrega, exige presencia, exige autenticidad absoluta. Y al mismo tiempo, es una fuente inagotable de energía creadora. No hay en él carencia, sino potencia. En este nivel también se activa una profunda transformación del vínculo con el silencio. Para alguien como Tauro, cuya conexión con la vida se manifiesta en lo sensorial, en lo físico, en lo expresado, el silencio puede haber sido durante mucho tiempo un espacio incómodo, incluso vacío. Pero en los infiernos, el silencio deja de ser ausencia para revelarse como matriz. Es en ese silencio, denso y fértil, donde empieza a escuchar no solo las voces de su alma, sino también los ecos del mundo invisible. En el silencio descubre que no todo tiene que ser dicho, que hay verdades que solo se revelan cuando cesa la palabra, que hay respuestas que nacen del no hacer. Aprende a estar con otros sin necesidad de llenar los espacios. Aprende a habitar su soledad sin miedo ni urgencia. El silencio se convierte en su templo interior, en el lugar donde puede descansar sin máscaras, donde puede regenerarse sin presión, donde puede simplemente ser. Un aspecto delicado y profundamente humano que también se activa en este tránsito es la reconciliación con el error y la imperfección.
Tauro, en su deseo natural de hacer bien las cosas, de ser confiable, de construir algo duradero, suele tener una relación ambivalente con el fallo. Puede ser muy duro consigo mismo, exigirse en exceso, sentirse responsable de más de lo que le corresponde. Pero en los infiernos, el error se vuelve inevitable. Tropieza, duda, se equivoca, lastima, se cansa. Y poco a poco va comprendiendo que no hay aprendizaje sin caída, que no hay profundidad sin grieta, que no hay evolución sin desorden. Comienza a mirar sus errores con compasión, no como fracasos que ocultar, sino como partes inevitables del camino. Y en esa aceptación, se vuelve más humano, más cercano, más auténtico. Ya no necesita ser perfecto para ser valioso. Ya no busca ser irreprochable para merecer amor. Se permite ser real, y eso lo libera. Aparece también un tipo de sabiduría que no se había mencionado antes, la sabiduría del ritmo. Tauro, al tener una conexión tan profunda con los ciclos de la naturaleza, es particularmente sensible a los ritmos internos, a los flujos del alma, a los compases de la energía vital. En el mundo de la superficie, esta sensibilidad a veces es ignorada o reprimida en nombre de la productividad o la eficiencia. Pero en el inframundo, donde todo se vuelve crudo y verdadero, esta sabiduría se vuelve guía. Aprende a reconocer cuándo es tiempo de sembrar y cuándo de dejar que la tierra descanse. Cuándo actuar y cuándo permanecer en quietud. Cuándo dar y cuándo recibir. Su vida entera comienza a danzar al compás de estos ritmos profundos. Ya no se fuerza a estar disponible todo el tiempo. Ya no se exige rendimiento constante. Se permite fluir, y en ese flujo encuentra una forma más orgánica, más saludable y más sabia de estar en el mundo. Una dimensión poco tratada también es la del humor como herramienta de sanación. Aunque pueda parecer ajeno a un tránsito tan oscuro, el humor que nace en las profundidades es distinto al superficial. Es un humor que no niega el dolor, pero que lo trasciende. Que no esquiva la tragedia, pero que encuentra la belleza en su absurdo. En los momentos más duros del descenso, cuando todo parece perdido, surge a veces una risa inesperada, una carcajada nacida no de la burla ni del cinismo, sino de la comprensión de que incluso en el caos hay belleza. Esta risa es bálsamo. Es prueba de que el alma no ha sido vencida. Es señal de que, a pesar de todo, la luz sigue latiendo. Tauro, al descubrir esta dimensión, se vuelve más ligero, más flexible, más capaz de atravesar el sufrimiento sin dejarse hundir por él. Finalmente, un aspecto que florece en este viaje y que transforma por completo su manera de relacionarse con el mundo es la humildad sagrada. No la humildad entendida como sumisión o negación de sí mismo, sino como reconocimiento profundo de que no todo depende de su voluntad, de que hay fuerzas mayores en juego, de que la vida es misterio. Esta humildad lo reconcilia con su vulnerabilidad. Ya no necesita tener todas las respuestas. Ya no busca controlar lo incontrolable. Puede pedir ayuda. Puede mostrarse frágil. Puede confiar en la red invisible que sostiene a los que se atreven a caer. Esta humildad lo vuelve receptivo, agradecido, lleno de una gratitud que no necesita motivo. Una gratitud que brota simplemente por respirar, por estar vivo, por sentir, por haber atravesado la sombra y haber descubierto que, incluso allí, la vida canta. Cuando Tauro se adentra tan profundamente en el inframundo que lo ya conocido se disuelve y las palabras pierden sentido, comienza a despertar en él una comprensión nueva del poder del espacio. No solo del espacio físico, aunque este también se resignifica, sino del espacio interno, simbólico, relacional, espiritual. El espacio ya no es algo a llenar, a controlar, a decorar, sino una entidad viva que necesita ser escuchada. Tauro aprende a percibir cómo los lugares guardan memoria, cómo una habitación puede contener tristeza antigua o alegría oculta. Aprende a escuchar la energía de los sitios en los que habita, a reconocer cuando un espacio necesita ser ventilado, purificado, consagrado. Esta percepción refinada lo convierte en un cuidador del entorno, no desde el control sino desde la armonización. Ya no organiza el mundo exterior para sentirse seguro, sino que trabaja con el mundo exterior para que refleje la verdad de su interior. Este nuevo vínculo con el espacio también lo lleva a desarrollar una sensibilidad que va más allá de la estética. Comienza a comprender que cada objeto tiene una historia, una vibración, una presencia. Que aquello que le rodea puede ser fuente de energía o de desgaste. Su manera de habitar el mundo se vuelve más sutil y más consciente. Elige rodearse de aquello que lo nutre, que lo honra, que le devuelve a su centro.
Lo superfluo pierde importancia. Lo esencial se vuelve evidente. Y en este proceso se va desprendiendo de lo innecesario, no como quien renuncia, sino como quien libera peso para poder volar más alto. Lo material deja de ser fin en sí mismo para volverse extensión del alma, espejo del proceso interior. En este estado de conexión con lo invisible, Tauro también empieza a experimentar una apertura psíquica que antes tal vez le resultaba ajena o inaccesible. Visiones, intuiciones, sueños lúcidos, premoniciones. Su cuerpo, tan afinado por el dolor y la atención profunda, se vuelve antena. Su mente, desacostumbrada al caos, se abre a recibir imágenes que no ha buscado. Y su alma, ya desnuda de expectativas, puede acoger lo que llega sin necesidad de explicarlo o clasificarlo. Esta apertura psíquica no lo desconecta del mundo tangible, sino que lo enraiza aún más, lo une al misterio que late bajo la piel de las cosas. Ya no hay separación entre lo visible y lo invisible. Comienza a vivir en un continuo sagrado donde todo está conectado, la piedra, el árbol, el cuerpo, la emoción, el viento, la palabra. En este umbral también se manifiesta una alquimia del lenguaje. Tauro, signo regido por una Venus que comunica desde el cuerpo, desde la voz y desde la materia, empieza a descubrir una manera diferente de usar la palabra. La palabra ya no es herramienta para convencer ni para adornar, sino acto ritual, contención, invocación. Aprende a decir menos, pero con más verdad. A escuchar el silencio entre las frases. A dar peso y forma a lo que nombra. Cada palabra que elige es sembrada como una semilla que ha sido bendecida. Su voz se vuelve medicina. No porque intente sanar a otros, sino porque está alineada con la frecuencia de lo real. Habla desde la herida cicatrizada, desde el amor que no exige, desde la presencia que no necesita demostrar. Otro aspecto que comienza a revelarse con más nitidez es la relación con el linaje femenino interno, independientemente de su género biológico. Esta energía, que tiene que ver con la receptividad, la contención, la intuición, la nutrición psíquica, ha estado quizás desplazada por la necesidad de sobrevivir, de controlar, de proteger. Pero en los infiernos, donde toda defensa se quiebra, esa energía femenina emerge como fuerza primigenia. No es la suavidad pasiva ni la dulzura complaciente. Es la madre oscura que sabe parir en la sombra. Es la tejedora de destinos que aguarda en silencio el momento propicio. Tauro, al integrar esta dimensión, se vuelve más entero. Ya no necesita dividirse entre fuerza y ternura, entre acción y espera. Aprende a abrazar todas sus partes, incluso las que antes consideraba débiles o poco útiles. Y en ese abrazo encuentra una nueva forma de poder, el poder de sostener sin dominar, de contener sin retener, de amar sin poseer. Esta integración de polaridades lo lleva también a una transformación en su forma de vincularse con los demás. Las relaciones ya no son lugares donde buscar seguridad o placer exclusivamente. Se vuelven espejos del alma. Cada vínculo revela una parte del camino. Algunos lo confrontan con sus miedos más antiguos. Otros le muestran sus dones dormidos. Todos lo invitan a ser más honesto, más presente, más real. Ya no teme la pérdida, porque ha aprendido que nada se pierde realmente cuando se ha amado de verdad. Ya no se aferra por necesidad, porque ha descubierto que el amor libre es más profundo que el amor condicionado. Esta nueva forma de vincularse no es menos intensa, pero sí más consciente. Ya no necesita promesas eternas para sentirse en paz. Se basta con la entrega total al presente compartido. En esta profundidad también se despierta un deseo ancestral de servir. No en el sentido de sacrificio o de sometimiento, sino como una respuesta natural a la belleza de estar vivo. Tauro descubre que su proceso personal no es solo para sí mismo. Que al transformarse, al sostenerse, al sanarse, está tejiendo un cambio en la red invisible que une a todos los seres. Su coherencia se vuelve semilla para otros. Su estabilidad renacida se convierte en faro. Ya no necesita enseñar ni guiar con palabras, su sola presencia es testimonio. Su sola manera de caminar el mundo revela que es posible atravesar el dolor sin convertirse en él. Que es posible tocar fondo y, aún así, regresar con más amor. Finalmente, hay una dimensión cósmica que comienza a asomar. Tauro, signo profundamente terrestre, empieza a experimentar que su cuerpo y su alma no son solo parte de la tierra, sino también del cielo.
En sus sueños, en sus visiones, en los silencios profundos, empieza a percibirse como parte de un movimiento mayor. Como si cada una de sus decisiones, cada uno de sus actos, tuviera una resonancia más allá de lo inmediato. Comprende que hay una danza universal en la que él también participa. Que su pulso se alinea con los ritmos del cosmos. Que su corazón es un tambor que resuena con el corazón del mundo. Esta conciencia no lo aleja del día a día, sino que lo enraiza aún más. Cada gesto cotidiano se vuelve sagrado. Cada encuentro, un portal. Cada amanecer, un llamado a estar aquí, por entero, por fin, por siempre.